El libro de Ruth es un libro importantísimo en las Escrituras. Nos habla de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Siempre decimos la Biblia es cristocéntrica, se centra en Jesucristo. Y este libro de Ruth está allí escrito porque habla de la familia de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la redención, nos va a ayudar a entender acerca de lo que es la redención en Cristo Jesús. El capítulo 1 comenzaba con una familia que abandonaba el pueblo de Dios. Ante las pruebas, las dificultades, la familia Noemí abandona al pueblo de Dios, buscando mejores oportunidades humanas, materiales, pero abandonando al pueblo y el propósito de Dios para su vida. Pero el capítulo 1 termina con una familia representada solamente por Noemí y Ruth, que regresan al pueblo de Dios. Así somos nosotros. Nos alejamos del Señor, pero Dios mismo se encarga de traernos. Llega el capítulo 2, dos viudas, pobres, una de ellas extranjeras, llegan al pueblo de Dios, a Israel, a Belén. Llegan pobres, vacías, sigue esperanza, ni para alimentarse siquiera. Pero el capítulo 2, luego de narrarnos la historia, termina con una Ruth y una Noemí con abundancia de alimento. Amén, durante todo el tiempo de la siega, de la cosecha. Hermoso, ¿verdad? El capítulo 3, hemos visto que luego de que termina la cosecha, Ruth y Noemí están esperando, están en casa, solas, y se preguntan por qué vos no le ha propuesto matrimonio. En una incertidumbre comienza el capítulo 3. ¿Se casará Ruth? ¿Se redimirá la familia de Noemí? Pero el capítulo 3, luego de que Noemí le manda a Ruth a ir a la era, declarar sus intenciones a Booz y pedirle que la redima, en otras palabras, a proponerle que se case con ella, el capítulo 3 termina con esperanza de que Booz va a hacer todo lo que esté a su alcance para que la familia de Noemí y Ruth sean redimidos. Aunque hay otro familiar que es más cercano para redimir a esta familia, pero él va a hacer todo lo posible para que esa familia sea redimida. Y ya el capítulo 4 comienza con la disposición del corazón de Booz para solucionar ese asunto a la familia, que esa familia sea redimida para la gloria del Señor. En estos primeros 8 versículos, un personaje nuevo entra aquí, el pariente cercano, aquel posible redentor, aquel posible pariente que puede redimir a la familia de Noemí y tiene más derechos que Booz para redimir a esta familia. Y él es el que tiene más derecho a casarse también. Entonces, en el capítulo anterior, que vimos el capítulo 3, vamos a ver y hemos visto durante la historia a un Booz deseoso de hacer y cumplir la ley, la palabra de Dios. Hemos visto a una Ruth obediente a su suegra con el deseo de cumplir la palabra de Dios y agradar a Dios. Eso es lo que resalta en la historia y eso es lo que va a resaltar. Y al final del capítulo 3, Booz se dispone a ayudar a la familia de Noemí a que sean redimidos, ¿no? Aún dice Booz, si él te redime, si él se casa contigo, a buena hora. Booz está dispuesto aún a renunciar a sus sentimientos y a sus inclinaciones porque la palabra de Dios se cumpla. Vemos un ejemplo de dos personas que a toda costa dan todo de sí para que la palabra de Dios se cumpla en sus vidas y en la vida de sus familias. En otras palabras, vemos a dos personas, a Booz y a Ruth, que ponen sobre todas las cosas el propósito de Dios, aún sobre sus emociones, sentimientos y sobre sus expectativas. Está que se haga la voluntad de Dios. Y ahí comienza nuestro capítulo 4, ya Booz dispuesto a ayudarlas a estas dos familiares suyas, pero que él no tiene el derecho principal sobre Ruth. Dice así el capítulo 4, versículo 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y el hombre dijo, ¿quién, yo? Sí, tú, ven. Fue y se sentó, dice. Ya Booz se había comprometido, hija, mañana resuelvo este asunto, sea que te cases con él o te casas, si él no quiere, conmigo te casas, pero mañana mismo resolvemos todo esto. Y aquí vamos a ver algo, ¿no? Subió a la puerta, dice, ¿no? ¿Por qué a la puerta? A la puerta de la ciudad.
porque en la puerta de la ciudad era el lugar donde se definían, se solucionaban todos los problemas legales. Hoy día queremos solucionar algún problema, hacerlo legal, vamos al notario, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo los magistrados, cualquier problema de justicia, era en la puerta de la ciudad que los ancianos del pueblo se reunían y cualquier asunto legal iban a los líderes de Israel, de esa ciudad, de ese pueblo que estaban en la puerta, ¿sí? Entonces la puerta era decir como el juzgado, en la puerta era como decir la notaría, era el lugar donde se solucionaban los problemas legalmente, formalmente. Entonces se sentó allí y pasaba aquel pariente del cual vos había hablado. Y vamos a ver aquí, le dice, fulano, no lo llama por su nombre. La Biblia no menciona el nombre. Cuando no se menciona el nombre de la persona, es porque la Biblia no quiere recordar a esa persona. No quiere que su nombre trascienda. No quiere que su nombre sea recordado. Es una deshonra cuando a un personaje no se le nombre en la Biblia. Una vergüenza. Como vamos a ver más adelante, lo que hizo este pariente cercano de rechazar su derecho a redimir a la familia de Noemí, bíblicamente, según la ley de Dios, era una falta, una deshonra. Por eso es que no lo menciona su nombre, ni al comienzo ni al final de la historia. Pasa desapercibido. Esta persona, por lo que hizo, pasará sin renombre en la historia bíblica. Perdió una gran bendición, de hecho. Sigamos nuestra historia. Dice así, el versículo 2. Entonces vos tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí, sentaos aquí. Y ellos se sentaron porque iban a ser de testigos para un acto legal y formal conforme a la ley de Dios. Entonces, vos estaba decidido a hacer las cosas de manera legal y formalmente. Es algo que debemos aprender nosotros, la legalidad, la formalidad. Pero nuestro carácter cristiano nos debe llevar cada día a hacer las cosas de manera formales. Ahora lo llama al familiar cercano, al pariente redentor, y lo va a presentar el caso ante los ancianos de la ciudad, ante los líderes de la ciudad. Lo va a presentar vos como una oferta. Versículo 3. Dijo luego al pariente, mira fulano, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él escuchó la oferta y dijo, sí, está bien, yo redimo, yo quiero hacerlo. ¿Cuál era el asunto aquí? En Israel las tierras no se vendían a otra familia. La tierra tenía que quedar en la familia, era la ley de Dios. Peor venderlo a extraños. Bueno, si en la familia no quedaba nadie, algún pariente dentro de la tribu. Salvo se vendían, salvo necesidad extrema, una deuda impagable tenía que venderla, pero a un familiar cercano, no podía venderlo a cualquiera. O salvo pues que la familia entró en pobreza extrema, por situaciones excepcionales se podía vender la tierra. Y en este caso era una situación excepcional. Ahora, la tierra cuando se vendía a alguien, por algún motivo, por pobreza, por deudas, la familia quedaba desamparada, en el año de jubileo, era una fecha, cada 49 años, y eso está en la ley de Dios. Dice que todas las propiedades volvían a sus dueños originales. Todos comenzaban otra vez de cero. Entonces, si yo compraba una tierra, si el pariente cercano compraba esta tierra, a los 49 años de que se cumplía el año de jubileo, tendrían que todos comenzar de cero. Por eso, una tierra, cuando ya el año de jubileo estaba cerca, la tierra costaba menos. Cuando había bastante tiempo, ya pasó, hace 2 años fue el año de jubileo, quedan todavía 47 años, la tierra valía más. Pero en este caso, Noemí no tenía descendientes, no había herederos. Cuando no había herederos, como en este caso, el familiar que compraba la tierra, como no había quien le herede, se le iba a quedar para siempre ya, porque no había herederos. ¿Se da cuenta? Entonces, este familiar cercano dijo, Noemí vende las tierras, no tiene herederos, son 2 mujeres, no pueden heredar ellas. Yo la compro, dijo, me matriculo para mí, porque va a quedar para mí, ya llega el año de jubileo y va a quedar, como no hay herederos, va a quedar esa tierra para mí para siempre, dijo, ¿no? ¿Se da cuenta? Ese espíritu egoísta, ambicioso. Él dijo, sí, yo redimo, ni lo pienses más, pariente.
Pero hay una condición, vos le dice, ¿no? Ahora vos le dice, mire, el versículo 5. Entonces replicó vos. Le dice, un momentito, le dice. El mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Qué cosa dijo el pariente? Sí, tienes que casarte con Ruth. Es mujer joven. ¿Para qué? Para que el hijo que nazca herede a nuestro hermano Elimelec. Y él dijo, va a nacer un hijo. Y cuando nace ese niño, él va a ser el dueño de todo lo que he comprado, dijo. Porque ya viene el año de jubileo, entonces todo lo que he comprado voy a tener que dárselo al hijo que va a nacer. Sacó su cuenta y dijo, no me conviene, voy a gastar tanta plata para que después dárselo a mi hermano Elimelec, al descendiente, al niño que va a nacer. Qué razonamiento tan egoísta, ¿verdad? Versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, dice. No sea que dañe mi heredad, mis riquezas, no sea que dañe mi hacienda. No me conviene, ¿no? Es mucho el precio, solamente para ayudarlas a estas dos mujeres que están acá. Había un concepto de redención de la tierra, pero también había un concepto de redención a la familia. Para la tierra él quería redimir, pero la familia no, porque si redimo esa familia, que prácticamente si no viene ningún heredero, esa familia desaparece, están muertos. Entonces redimir quería decir, equivalía a darle vida a esa familia que está muerta. Es una figura de la resurrección. La redención nos trae nueva vida. Estábamos destinados a morir, a desaparecer, pero Dios nos da nueva vida. Entonces este hombre dijo, no. Se va a afectar mi economía. Estaba pensando primero en su economía, en sus riquezas. No había nada de amor por su hermano. No había nada de deseo de cumplir la ley de Dios, de amor, de redención. Yo no podré de redimirte. Redime tú, le dice vos, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Me cuesta mucho. No puedo pagar este alto precio que es obedecer la ley de Dios. En otras palabras, es muy costosa. Es muy costoso obedecer la palabra. No puedo. Y así hay personas, ¿no? Para algunos les hace muy difícil el camino del Señor. Negarse a sí mismo no puede. Más vale las cosas materiales, las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, ¿no? Y las demás cosas serán añadidas. Cuesta mucho. No puedo pagar. Eso es pecado. Esa actitud. Hermano, perdona a fulano. No puedo, es mucho para mí perdonar. No puedo hacerlo. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. No puedo. Es mucho el precio, es mucho lo que me ha herido, es mucho lo que me ha hecho. No, así nomás no puedo. Yo no puedo. ¿Se da cuenta? A veces nos cuesta obedecer la palabra. ¿Por qué cuesta? Porque estamos en la carne. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, va a ser fácil perdonar, poder quitar todo resentimiento del corazón. Yo no podré redimir, usa tú mi derecho, le dice. Versículo 7, hace una aclaración el escritor, dice, y había ya hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato, la sandalia, y se lo dio. ¿De dónde viene esta costumbre? Esta costumbre viene de la ley misma de Dios, ¿no? Deuteronomio 11:24, Josué 1:3, hay una frase que dice, todo lugar donde pisare la planta de tus pies será vuestro, será tuyo. ¿Se han escuchado eso, no? Bueno, Dios dio esa palabra en el tiempo antiguo, ¿no? Entonces, este familiar redentor que renuncia a su derecho, cuando se quita el zapato quiere decir que yo no quiero que este lugar que piso sea mío. Entonces te doy mi zapato porque yo no quiero que sea mío. Yo lo rechazo. Yo rechazo esa promesa de Dios. Él no quiere que todo lugar donde pise la planta de sus pies sea de él. Así es que te entrego mi zapato. Hazlo tú. Tú pisa este terreno y sea tuyo. De esa manera, el familiar redentor renunció a su derecho. ¿Qué vemos aquí? Un redentor malo, ¿verdad? Egoísta. Los redentores humanos son así, malos, egoístas.
si no le convenía redimir a un judío, a un israelita, no lo hacía. No había amor a la ley de Dios, no había amor a Dios. Pero vamos a ver, en contraste con este redentor malo, viene un redentor amoroso que va a ser vos, que es un prototipo, es una imagen profética de nuestro redentor Jesucristo. Este redentor egoísta prefirió sus bienes materiales, su comodidad material económica, en lugar de su esposa, de tener una esposa. Jesucristo se despojó de todo y pagó el precio para redimir y rescatar a su esposa, la iglesia, nosotros. El redentor malo dijo, no, mucho precio. Nuestro redentor bueno, el verdadero redentor, no importó el precio, pagó todo, se entregó del todo en sí para redimir a esa esposa que somos la iglesia hoy en día. Dios nos bendiga, hermanos. Hasta aquí nos vamos a quedar esta reflexión y esta meditación de este personaje, el redentor egoísta, el redentor perverso, el redentor malo. No sabemos su nombre porque Dios no quiso que quede su nombre para la eternidad. Pero vamos a ver que la historia sigue y vamos a aprender mucho más de esta redención en Cristo Jesús.